La sintaxis dentro del proceso de compilación es el proceso más sencillo, por decirse así, debido a que no existe una ambigüedad en cuanto a las notaciones o a las formas de hacerse, debido a que ya todo está unificado. En cuanto a la semántica, esta existe no es una estructura o no es una notación universal, debido a que existen demasiadas demasiadas notaciones. Esto porque va dependiendo de la dificultad o la estructura del lenguaje que se vaya a realizar. Entonces podemos decir que la sintaxis es algo más estándar y la semántica es algo más específico en cuanto a la estructura del lenguaje. Para poder crear una semántica o una buena estructura de semántica, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Bueno, son varias varias cosas las que tenemos que tomar en cuenta. Primero tenemos que diseñar lo que es el lenguaje. Este se encarga de Esto se encarga de la presentación, de la estructura, de todos y cada uno de las formas en las que se va a llevar a cabo nuestro lenguaje. Una de las principales razones es para descubrir todas las irregularidades, contradicciones o errores de construcción que pueden llegar a existir. Eso debido a que si nuestro lenguaje lo tenemos presentado principalmente a la programación orientada a objetos y soporta lo que es el entero, el decimal, las cadenas de caracteres, pero no soporta los tipos de dato abstracto, entonces o marca error a la hora de estarlos compilando. Entonces, esta es una de las principales razones que tenemos que estar checando. Nuestra semántica se tiene que asegurar de realizarse una buena implementación. Esto es de tal forma de que cada comportamiento o forma se lo haga de manera adecuada, ya que puede existir momentos en los que tal expresión no la identifique o la confunda con otra más debido a que cumplen ciertas características a otras reglas dentro de esta. Nuestro lenguaje, la semántica, perdón, tiene que tener una buena comprensión. Esto es para dejar en claro el comportamiento del lenguaje y el flujo que éste va a estar teniendo. Porque no puede existir la forma de que no sea entendible o no sea de una forma clara la forma en la que tengamos el lenguaje, debido a que esto puede llegar a ser difícil de entender o interpretar para las personas que apenas van entrando en el lenguaje. Entonces tiene que tener un buen comportamiento y las estructuras sean acordes a lo que es. El razonamiento. La semántica ayuda pues a verificar que estas estructuras que acabo de mencionar se cumplan con ciertas condiciones. Esto principalmente para pues seguir referenciando a que nuestras estructuras hagan lo que tienen que hacer de forma correcta. El lenguaje tiene que relacionarse con otros lenguajes. Esto es importante para una fácil comprensión debido a que muchas veces estamos casados o estamos muy apegados a la forma de programar en Java, en Python o en alguna otra estructura y nosotros tenemos una semántica algo diferente o de una forma algo irregular a lo que normalmente se tiene. Entonces tiene que ser fácil para poderse entender entre lenguajes. Si en tal lenguaje para mostrar en pantalla es un cierto comando y en nuestro lenguaje es tal otro comando,
Entonces tiene que ser alguna cierta forma de similitud en cuanto a la forma de parecerse, a la forma de estructurarse o a la forma de usarse. ¿Cuáles son las principales técnicas para la especificación semántica? Bueno, esto principalmente es en la descripción del lenguaje natural. Muchas veces o muchos lenguajes están enfocados al lenguaje humano, con un cierto toque de formalidad. Esto para hacerlo pues más entendible para el compilador. Pero ¿qué pasa si nosotros le agregamos demasiado lenguaje natural? Bueno, sabemos que en nuestro lenguaje existen demasiadas ambigüedades para ciertas palabras, para ciertos verbos. Entonces esto puede llegar a causar rigurosidad o faltas a la seguridad. Una de las formas más importantes es la implementación de los prototipos. Esto quiere decir que que nos podemos basar en cuanto a las reglas o a las formas en las que ya está estructurado cualquier otro lenguaje, para de esta forma tampoco sea difícil a enfocarnos o no sea difícil mudarse de un lenguaje a otro. Esto principalmente porque, pues como ya mencionaba, una forma de mostrar en pantalla tiene tal estructura y en nuestro lenguaje tiene tal estructura. Entonces si nosotros hacemos esta forma de mostrar en pantalla algo diferente, entonces ya no estaríamos siguiendo un prototipo o un lineamiento. Esto más que nada nos ayuda o facilita para la implementación semántica y no empezar todo desde cero, y que los nuevos programadores se puedan trasladar a nuestro lenguaje. La semántica denotacional se encarga de asignar las descripciones al comportamiento. Esto lo hace de tal forma de que a cada comportamiento o a cada función se encarga de asignarle un proceso matemático. Esto para poder modelar matemáticamente el significado o las acciones que éste va a realizar. Esto se puede utilizar mucho para las estructuras pues matemáticas, en cuanto a los algoritmos, en cuanto al flujo de trabajo o muchas formas de representar la forma de trabajo, ya que por ejemplo si lo tenemos en cuanto a clases, bueno, orientado a objetos, una forma de darle un proceso, un modelado matemático puede ser mediante conjuntos en cuanto a la hora de presentar lo que son herencias, de que tales atributos están en común, pero tales son propios del padre, tales son propios del hijo. Entonces esa es una forma de darle una denotación matemática a las estructuras. Nuestra semántica operacional se encarga principalmente de la ejecución correcta de todos y cada uno de los procesos. No se enfoca en cuanto al resultado, sino más que nada en la ejecución y en la forma de que ésta se realiza. La semántica axiomática se emplea en el sistema formal para que se pueda entender las propiedades del lenguaje y puede asignársele una función o un nombre al comando para que que se le asigne el nombre al comando o la estructura o la forma de ejecutarse según el efecto que éste provoque. No podemos tener un ciclo no podemos tener la palabra repite, pero que éste se encargue de solo hacer una condición. No podemos tener la condición sí o el condicionante if si éste se encarga de hacer un ciclo. Entonces esto principalmente se enfoca a eso, de que los comandos o nuestras palabras reservadas se enfoquen al comportamiento que estos mismos realizan.
Y bueno, como ya vimos, la semántica es algo muy importante a la hora de estar creando nuestro lenguaje, principalmente porque sin él nuestro lenguaje no tiene un comportamiento o no tiene una fiabilidad de tal forma de que las estructuras o son muy ambiguas, no tienen una buena forma, y esto ocasiona de que al momento de estar un programa en ejecución, pues aparezcan ciertos errores, de que, de que a lo mejor la estructura, la lógica y el código estén de manera correcta, pero nuestro lenguaje tenga ciertas fallas ante ciertos comportamientos, ciertos eventos o ciertas características en cuanto a las acciones que haga pues el programador. A lo mejor no soporta todas, a lo mejor nuestra semántica marca que sí se pueden hacer tales funciones, nuestro pero en realidad estas no se pueden realizar. Entonces podemos decir que la semántica es una de las partes más complejas debido a todo lo que se tiene que tomar en cuenta para una correcta estructura y un correcto flujo.